Antes de hablar de tragedias, es imprescindible volver al origen. Una familia de 10 nació como una comedia costumbrista profundamente mexicana, pensada para retratar con humor la vida cotidiana de una familia numerosa enfrentada a problemas económicos, choques generacionales y sueños aplazados. Su fuerza no residía solo en los guiones, sino en la trayectoria vital y artística de los actores que le dieron alma desde el primer episodio. El proyecto fue creado y encabezado por Jorge Ortiz de Pinedo, una figura clave de la televisión mexicana. Nacido en Ciudad de México, creció literalmente entre foros, libretos y cámaras. Hijo del reconocido comediante Óscar Ortiz de Pinedo, Jorge tuvo un contacto temprano con el espectáculo, pero su camino no fue automático. Durante años se formó como actor, escritor y productor, aprendiendo el oficio desde abajo. Esa infancia marcada por el teatro y la televisión le dio una visión clara de la comedia como reflejo social, algo que más tarde definiría el ADN de Una familia de 10. Otro de los pilares del elenco original fue Eduardo Manzano, un actor con una historia personal profundamente ligada a la comedia popular. Nacido en el seno de una familia humilde, Manzano encontró en el humor una forma de ascenso social y expresión artística. Desde joven se interesó por el teatro y la actuación, desarrollando un estilo cercano, reconocible y lleno de humanidad. Antes de llegar a la serie, ya era un rostro familiar para el público mexicano, lo que aportó credibilidad y calidez al proyecto desde sus primeras emisiones. El reparto se completó con actores y actrices que, aunque de perfiles distintos, compartían un rasgo común: historias de vida marcadas por el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia. Muchos de ellos iniciaron sus carreras en el teatro independiente, otros en pequeños papeles televisivos o en giras provinciales, lejos de los grandes reflectores. Sus primeros años estuvieron llenos de audiciones fallidas, contratos inestables y sacrificios personales. Experiencias que luego se traducirían en interpretaciones auténticas y cercanas. En este contexto, Una familia de 10 no fue solo una serie de televisión, sino el punto de convergencia de trayectorias humanas complejas, forjadas mucho antes del éxito. Cada actor llevaba consigo una historia previa: infancias difíciles, vocaciones tempranas, apoyos familiares decisivos o, en algunos casos, decisiones tomadas contra la voluntad del entorno. Estas biografías tempranas explican por qué el público conectó tan profundamente con los personajes, porque detrás de cada risa había una vida real. Es esencial para comprender lo que vendrá después. Antes de hablar de pérdidas y finales trágicos, es necesario reconocer que los actores de Una familia de 10 no surgieron de la nada. Fueron niños, jóvenes soñadores y adultos luchadores que paso a paso, construyeron un lugar en la memoria colectiva de millones de espectadores. En los siguientes capítulos, estas historias de origen cobrarán un significado aún más profundo cuando el destino intervenga de forma inesperada. Tras sus orígenes humildes y sus primeros pasos en el medio artístico, muchos de los actores que formaron parte de Una familia de 10 vivieron trayectorias profesionales largas, irregulares y profundamente marcadas por la constancia. La serie no fue un punto de partida improvisado, sino el resultado de años, e incluso décadas, de trabajo previo en teatro, cine y televisión. Para figuras consolidadas como Jorge Ortiz de Pinedo, la carrera artística fue una evolución natural, pero no exenta de retos. Antes de consolidarse como creador y productor, Jorge pasó por múltiples facetas: actor secundario, guionista y director. Su experiencia acumulada en distintos formatos le permitió comprender al público mexicano y anticipar qué tipo de comedia conectaba emocionalmente con él. Esa visión integral fue decisiva para levantar proyectos duraderos, entre ellos Una familia de 10, que se mantuvo vigente gracias a su estructura narrativa clara y personajes reconocibles. En el caso de Eduardo Manzano, la carrera fue una auténtica escuela de resistencia. Durante años se movió entre programas cómicos, sketches y apariciones episódicas, construyendo una identidad artística basada en la cercanía y el humor cotidiano.
Su talento no se apoyaba en el exceso, sino en la observación. Gestos, silencios y frases simples que conectaban con varias generaciones. Cuando llegó a la serie, ya era un actor curtido, capaz de aportar profundidad incluso a los momentos más ligeros. Otros intérpretes del elenco también encontraron en Una familia de 10 un punto de inflexión. Algunos venían del teatro, donde habían desarrollado una técnica sólida pero con poca visibilidad mediática. La televisión les abrió una puerta masiva, permitiéndoles entrar en millones de hogares y convertirse en rostros familiares. La comedia de situación exigía un ritmo preciso, memoria impecable y una química constante con el resto del reparto, habilidades que no todos dominaban, pero que estos actores supieron perfeccionar con el tiempo. La serie también funcionó como plataforma de consolidación profesional. Gracias a su éxito, varios integrantes del elenco recibieron ofertas para participar en otras producciones. Telenovelas, programas unitarios, giras teatrales e incluso doblaje. El reconocimiento no siempre fue inmediato, pero sí sostenido. La repetición semanal y la fidelidad del público convirtieron a los actores en figuras queridas más allá de los índices de audiencia. Sin embargo, la carrera artística también estuvo marcada por momentos de desgaste físico y emocional. Las largas jornadas de grabación, la presión por mantener el nivel cómico y la exposición constante tuvieron un costo. Algunos actores combinaron el trabajo en la serie con problemas de salud, crisis personales o dificultades económicas previas que nunca desaparecieron del todo. Aún así, continuaron frente a las cámaras, impulsados por el compromiso profesional y el cariño del público. Demuestra que el éxito de Una familia de 10 no fue casualidad. Fue el resultado de carreras construidas lentamente, con tropiezos, reinvenciones y una profunda vocación artística. Precisamente por eso, cuando el destino golpeó de forma trágica a varios de sus integrantes, el impacto fue doble. No solo se perdió a un actor, sino a una historia profesional forjada con años de esfuerzo y dedicación. Detrás de las risas, los diálogos ágiles y las situaciones cómicas de Una familia de 10, existían vidas personales complejas, marcadas por amores intensos, sacrificios silenciosos y vínculos familiares que influyeron profundamente en el desempeño artístico de varios de sus actores. La serie hablaba de familia, pero para muchos de sus intérpretes, ese concepto tenía un peso real, íntimo y a veces doloroso. Para Jorge Ortiz de Pinedo, la familia siempre fue el eje central de su vida. Casado y padre, Jorge combinó durante décadas la exigencia del medio televisivo con la responsabilidad de mantener una vida familiar estable. Sin embargo, esa estabilidad no estuvo libre de momentos difíciles. La presión constante del trabajo, la exposición pública y, más tarde, los problemas de salud pusieron a prueba tanto su fortaleza emocional como la de su entorno cercano. Aún así, su familia se convirtió en un soporte clave en los momentos más oscuros. En el caso de Eduardo Manzano, la vida privada estuvo profundamente ligada a su carácter artístico. Hombre reservado, de relaciones sólidas y afectos duraderos, Manzano siempre priorizó el círculo íntimo por encima del ruido mediático. Su relación con hijos y nietos fue, según personas cercanas, una de sus mayores fuentes de alegría. La figura del abuelo cariñoso contrastaba con la imagen pública del comediante, mostrando una faceta más humana y vulnerable. Otros actores del elenco vivieron historias de amor discretas, lejos de los escándalos habituales del espectáculo. Matrimonios largos, separaciones silenciosas, duelos familiares y pérdidas personales formaron parte de su día a día. Algunos atravesaron enfermedades propias o de seres queridos mientras seguían grabando, ocultando el dolor tras una sonrisa profesional. La comedia, paradójicamente, se convirtió en una forma de resistencia emocional. También hubo quienes no lograron formar familias tradicionales, pero encontraron en el elenco una especie de familia sustituta. Las largas horas en el set, los ensayos y las giras generaron lazos afectivos profundos. Para varios actores, sus compañeros de reparto fueron confidentes, apoyo emocional
y testigos de momentos clave de sus vidas personales. Esa conexión se reflejaba en pantalla y explicaba la naturalidad con la que convivían los personajes. Sin embargo, no todas las historias fueron luminosas. Algunos integrantes del reparto enfrentaron soledad, problemas económicos o rupturas sentimentales que rara vez salieron a la luz pública. La fama no siempre fue sinónimo de estabilidad, y en más de un caso, el éxito televisivo contrastó con una vida privada marcada por silencios y ausencias. Revela una verdad fundamental. Los actores de Una familia de 10 no solo interpretaban una familia, la necesitaban. Sus historias de amor, sus vínculos reales y sus pérdidas personales moldearon su manera de actuar y de conectar con el público. Y precisamente por esa carga emocional, las tragedias que vendrían después no solo impactaron al medio artístico, sino también a las familias reales que quedaron atrás. El título 5, Actores de Una familia de 10, que fallecieron trágicamente, no nace del sensacionalismo gratuito, sino de una realidad dolorosa, que con el paso de los años ha rodeado al universo humano de Una familia de 10. Aunque la serie siempre fue sinónimo de humor, unión familiar y situaciones entrañables, el destino fue implacable con varios actores vinculados al proyecto, cuyas vidas se apagaron en circunstancias que impactaron profundamente al público y a la industria. Es importante aclarar un punto clave. No todos los fallecimientos ocurrieron durante la transmisión original, ni todos pertenecían al elenco principal permanente. Algunos fueron actores recurrentes, otros colaboradores cercanos o intérpretes que formaron parte del universo narrativo de la serie en distintas etapas. Sin embargo, todos compartían algo esencial. Dejaron una huella emocional en la producción y en la memoria de los espectadores. Las muertes fueron consideradas trágicas no solo por el hecho del fallecimiento en sí, sino por el contexto humano que las rodeó. En varios casos, se trató de enfermedades severas que avanzaron en silencio, lejos de los reflectores, mientras los actores seguían trabajando o enfrentaban la adversidad con dignidad. En otros, el deterioro físico llegó acompañado de dificultades económicas, soledad o retiro forzado, realidades que contrastan brutalmente con la imagen alegre que el público conservaba de ellos. Cada pérdida fue un golpe emocional para el equipo. Compañeros de reparto hablaron en su momento de vacíos irreemplazables, de camerinos que quedaron en silencio y de escenas que, al volver a verse en repetición, adquirieron un significado distinto. La risa ya no era solo risa, se transformaba en recuerdo, en nostalgia y, en muchos casos, en duelo colectivo. Para la audiencia, estas muertes significaron el fin simbólico de una etapa. Los personajes seguían vivos en la pantalla, pero los actores ya no estaban. Ese contraste, tan común en la televisión, fue especialmente doloroso en una serie que giraba alrededor del concepto de familia. El público no solo despedía a intérpretes, sino a figuras que habían acompañado su vida cotidiana durante años. Así, el título del video se confirma desde una perspectiva humana y emocional. 5 actores ligados a Una familia de 10 fallecieron de manera que marcó al público. No por el morbo, sino por la historia personal que cada uno cargaba consigo. Sus muertes cerraron capítulos reales, invisibles para muchos, pero profundamente sentidos por quienes conocían su trayectoria. Este capítulo no busca explotar la tragedia, sino darle contexto y sentido. Porque detrás de cada fallecimiento hubo una vida de esfuerzo, una carrera construida con sacrificio y una conexión genuina con millones de personas que hoy siguen recordándolos. Al mirar en retrospectiva la historia de Una familia de 10, resulta imposible separar la comedia del factor humano que la hizo perdurable. Más allá de los guiones ingeniosos y las situaciones cotidianas que provocaron carcajadas durante años, la serie se sostiene sobre vidas reales, con inicios humildes, carreras forjadas con sacrificio y finales que, en algunos casos, llegaron de forma dolorosa y prematura. Los actores que ya no están dejaron algo más que personajes memorables. Dejaron rutinas, gestos, frases y silencios que siguen vivos en la memoria colectiva. Cada repetición televisiva,
Cada fragmento compartido en redes sociales y cada comentario nostálgico de los fans demuestra que la muerte no borró su presencia. Al contrario, la transformó en recuerdo permanente. Para el público, estas pérdidas generaron una sensación muy particular, la de haber despedido a alguien cercano. Porque Una familia de 10 no era solo una serie que se veía, era una compañía semanal, un espejo de la vida familiar mexicana, una fuente de consuelo en medio de problemas reales. Por eso, cuando uno de sus actores fallecía, el duelo trascendía la industria y se volvía íntimo, casi personal. Desde una perspectiva editorial y narrativa, especialmente en el contexto de YouTube, este tipo de historias conecta profundamente con la audiencia porque une dos fuerzas poderosas, la nostalgia y la fragilidad humana. Recordar a estos actores no es recrearse en la tragedia, sino reconocer su aporte, su lucha silenciosa y el precio que muchas veces se paga por una vida dedicada al entretenimiento. El legado de Una familia de 10 no está solo en los ratings ni en los premios, sino en algo mucho más duradero: el vínculo emocional que creó entre actores y espectadores. Los que se fueron siguen presentes en cada risa grabada, en cada escena repetida y en cada espectador que vuelve a mirar la serie con otros ojos, sabiendo ahora todo lo que hubo detrás. Así se cierra este recorrido, con respeto, memoria y gratitud. Porque aunque 5 actores ligados a esta historia hayan fallecido trágicamente, su trabajo los volvió inmortales. Y mientras la serie siga siendo vista, comentada y recordada, ellos también seguirán vivos en la pantalla y en el corazón del público.